Buenas noches, comunidad de Shade. Aquí está su anfitrión favorito. Cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué rincón sombrío del mundo están viendo y qué hora es allí? Mientras responden, prepárense para una noche de escalofríos. Las historias de terror que tengo para ustedes hoy harán que hasta la oscuridad tenga miedo de sí misma. Mi nombre es Marta. Nunca pensé que algún día estaría contando esta historia a alguien, pero después de todo lo que pasó en Zacatecas, México, siento que necesito compartir este peso con alguien. Si estás leyendo este testimonio, es porque confío en que sabrás qué hacer con él. No sé si esta historia va a caer en la incredulidad general, pero necesito que quede registrada, aunque sea para convencerme de que no me volví completamente loca. Lo que voy a relatar pasó hace algunos meses, cuando perdí a mi mamá, Aurelia, de una forma que jamás imaginé que fuera posible. Ella siempre fue una mujer fuerte, de esas que enfrentan cualquier tormenta con la cabeza en alto, pero la enfermedad se la llevó muy rápido. Se murió en un hospital de Zacatecas, lejos de nuestro pueblo natal, donde había ido a hacer un tratamiento experimental que no funcionó. La noticia llegó por teléfono en una madrugada fría de octubre. Estaba en casa cuidando a mi hija Lucía, de apenas 6 años, cuando el doctor me habló diciendo que mi mamá había fallecido durante la madrugada. El corazón simplemente dejó de latir, según él. No hubo sufrimiento, fue rápido y silencioso, como ella siempre quiso. Tomé el primer camión a Zacatecas, llevando a Lucía conmigo, pues no tenía con quién dejarla. El viaje fue largo y silencioso, con mi hija durmiendo en mis brazos mientras yo trataba de procesar la pérdida. Cuando llegamos a la ciudad, ya era casi medianoche y la funeraria estaba cerrada, pero el responsable, un hombre llamado Don Esteban, nos recibió de todas formas. Era gentil. Tenía esa manera cuidadosa de quien lidia con el dolor ajeno todos los días. Don Esteban nos llevó hasta una sala pequeña en el fondo de la funeraria, donde mi mamá estaba siendo preparada. El lugar olía a flores marchitas y productos químicos, un olor que se pegaba en la garganta y ya no se quitaba. Las paredes estaban pintadas de un beige deslavado y había únicamente una lámpara débil iluminando el ambiente. Lucía estaba cansada del viaje y cabeceaba en mi mano. Entonces le pedí a don Esteban si podía quedarse en una silla afuera mientras yo veía a mi mamá. Estuvo de acuerdo y me llevó hasta donde Aurelia estaba acostada en una camilla cubierta por una sábana blanca. Cuando jaló la tela, sentí el pecho apretado. Ahí estaba mi mamá, con el rostro sereno, las manos cruzadas sobre el pecho, exactamente como acostumbraba dormir cuando yo era niña. Me quedé ahí parada, viéndola, tratando de aceptar que nunca más escucharía su voz o sentiría sus abrazos. Las lágrimas bajaban sin control y le sostenía la mano fría, susurrando palabras de despedida. Fue entonces que pasó algo que me heló hasta los huesos. Por un momento, tuve la impresión de que sus dedos se movieron ligeramente, como si estuviera tratando de apretar mi mano de vuelta. Mi corazón se disparó y miré su cara, pero seguía inmóvil, con los ojos cerrados. Pensé que era mi imaginación, el estrés de la pérdida jugándome bromas en la mente. Don Esteban estaba del otro lado de la sala, organizando unos papeles, y no pareció notar nada. Respiré hondo y traté de calmarme, pero esa sensación rara no se me quitaba de la cabeza. Salí de la sala perturbada y encontré a Lucía durmiendo en la silla del pasillo. Don Esteban me explicó los procedimientos para el velorio y el entierro, programados para el día siguiente. Nos fuimos a un hotel cercano, donde pasé la noche despierta, dando vueltas en la cama y pensando en lo que había sentido en la funeraria. Lucía dormía profundamente a mi lado, ajena al torbellino de emociones que se apoderaba de mí. A la mañana siguiente, mis tíos llegaron de otras ciudades para el velorio. Tía Rosa, hermana de mi mamá,
Vino con mi primo Carlos, y tío Miguel trajo a toda la familia. Era reconfortante tener parientes cerca en ese momento difícil, pero yo todavía no podía quitarme de la cabeza la sensación rara de la noche anterior. Regresamos a la funeraria por la mañana para el velorio oficial. Esta vez, el lugar estaba más movido, con flores frescas y sillas organizadas en filas en la capilla principal. Mi mamá había sido trasladada a un ataúd de madera oscura, con manijas doradas, y estaba expuesta en el centro de la sala. Parientes y amigos empezaron a llegar, ofreciendo condolencias y compartiendo memorias de Aurelia. Lucía se quedó callada la mayor parte del tiempo, jugando con una muñeca que había traído. Pero de vez en cuando se acercaba al ataúd y se quedaba viendo a la abuela con una expresión que no lograba descifrar. Era como si estuviera viendo algo que nosotros no veíamos, o esperando que algo pasara. Durante la tarde, mientras recibía el pésame de los visitantes, noté que Lucía se había posicionado muy cerca del ataúd y parecía estar susurrando algo. Me acerqué discretamente para escuchar qué decía, y me quedé impactada al darme cuenta de que estaba conversando como si mi mamá le estuviera respondiendo. «Sí, abuela, sé que estás cansada», le decía bajito. «Mamá está triste, pero le dije que vas a estar bien». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Tomé a Lucía de la mano y la alejé del ataúd, preguntándole con quién estaba hablando. Me miró con esos ojos grandes e inocentes y dijo, «Con la abuela, mamá. Dijo que no quiere que llores más». Traté de explicarle a Lucía que la abuela se había muerto y ya no podía hablar con nosotras, pero ella insistía en que Aurelia estaba conversando con ella. Tía Rosa, que había presenciado la escena, sugirió que era normal que las niñas tuvieran dificultad para entender la muerte y que Lucía estaba únicamente procesando la pérdida a su manera. Aún así, eso me dejó extremadamente incómoda. Pasé el resto del día observando a mi hija, que siguió acercándose al ataúd periódicamente y haciendo esos susurros bajitos. Otros parientes empezaron a notar el comportamiento raro de ella, pero todos lo achacaban a la edad y al trauma de la pérdida. Yo, por otro lado, no lograba librarme de la sensación de que había algo más pasando ahí. Por la noche, cuando el velorio estaba llegando al final y la mayoría de los visitantes se había ido, Lucía tuvo un episodio que me asustó profundamente. Estaba sentada en una silla cerca del ataúd cuando de repente se levantó y caminó hasta ahí, como si alguien la hubiera llamado. Se quedó parada al lado del cuerpo de mi mamá por unos minutos, moviendo la cabeza como si estuviera escuchando instrucciones. Entonces, sin aviso, empezó a llorar desesperadamente y gritó, «No, abuela, no me quiero ir contigo ahorita». Corrí hasta ella y la cargué, sintiendo que su cuerpecito estaba helado y temblando. Estaba en estado de shock, con los ojos muy abiertos y fijos en la cara de mi mamá. Lucía se desmayó en mis brazos y no logramos despertarla. Tío Miguel corrió a llamar una ambulancia mientras yo sostenía a mi hija inconsciente, desesperada y sin entender qué estaba pasando. Los paramédicos llegaron rápidamente y se la llevaron al hospital más cercano, donde se quedó internada durante la noche para observación. Los doctores dijeron que había sufrido un colapso nervioso, probablemente causado por el estrés emocional de la pérdida de la abuela. Pasé la madrugada en el hospital, al lado de su cama, viéndola dormir inquieta y murmurar palabras incomprensibles durante el sueño. De vez en cuando llamaba a la abuela, como si le estuviera respondiendo a alguien que solo ella podía escuchar. A la mañana siguiente, recibí una llamada desesperada del hospital. Lucía había desaparecido del cuarto durante la madrugada. Las enfermeras dijeron que estaba durmiendo cuando hicieron la última ronda. Pero por la mañana, la cama estaba vacía y la ventana del cuarto, que estaba en el segundo piso, estaba abierta. No había manera de que una niña de 6 años hubiera salido por ahí sola,
pero tampoco había registros de que hubiera pasado por la recepción o por los pasillos. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Mi mundo se desplomó en ese momento. Primero mi mamá se moría y ahora mi hija había desaparecido misteriosamente. Sentí que estaba perdiendo la cordura. La policía inició una búsqueda intensiva por Lucía, pero las primeras horas no trajeron ninguna pista. Recorrí las calles de Zacatecas con mis tíos, gritando su nombre y enseñando su foto a cualquier persona que encontrábamos. La desesperación se apoderaba de mí a cada minuto que pasaba sin noticias. Fue entonces que tío Miguel sugirió que regresáramos a la funeraria, pues tal vez había alguna conexión entre el comportamiento raro de Lucía durante el velorio y su desaparición. Don Esteban nos recibió preocupado, diciendo que había notado algunas cosas raras durante la noche, como ruidos inexplicables que venían de la capilla donde mi mamá todavía estaba siendo velada. Entramos a la funeraria y fuimos directo a la capilla principal. El ataúd de Aurelia seguía ahí, intocado, rodeado por las flores marchitas del velorio, pero había algo diferente en el ambiente, un olor raro que no lograba identificar, como si algo se hubiera quemado ahí recientemente. Don Esteban nos dijo que durante la madrugada había escuchado voces que venían de la capilla, como si alguien estuviera conversando, pero cuando fue a verificar no encontró a nadie. También mencionó que las veladoras alrededor del ataúd se habían prendido solas varias veces durante la noche, aun después de que él había apagado todas antes de cerrar la funeraria. Fue cuando encontramos, en el sótano de la funeraria, una puerta abierta que llevaba a un pequeño depósito. Bajamos las escaleras de madera que crujían, iluminando el camino con linternas que él nos había prestado. El olor a moho y humedad era sofocante, y las paredes de piedra parecían chupar toda la luz a nuestro alrededor. En el fondo del depósito encontramos a Lucía. Estaba sentada en el suelo, de espaldas a nosotros, conversando bajito con alguien que no lográbamos ver. Cuando me acerqué y toqué su hombro, se volteó con una sonrisa tranquila y dijo: «Hola, mamá, la abuela me estaba contando historias». Miré hacia donde estaba hablando y sentí que la sangre se me helaba. Ahí, en una silla vieja y empolvada, estaba una figura que se parecía a mi mamá, pero había algo terriblemente malo con ella. La aparición tenía la cara de Aurelia, pero la piel estaba grisácea y los ojos eran completamente negros, sin pupilas o iris. Usaba el mismo vestido que tenía en el ataúd allá arriba, pero ahora estaba roto y sucio de tierra. Cuando me vio, la figura sonrió, revelando dientes ennegrecidos, y extendió la mano hacia Lucía. «Mi querida nieta», dijo con una voz que era y no era la de mi mamá, «ven conmigo. Vamos a un lugar donde nunca más sentiremos dolor». Lucía se levantó y empezó a caminar hacia la aparición, como si estuviera hipnotizada. Grité su nombre y la jalé hacia atrás, rompiendo el trance. La figura de Aurelia soltó un rugido inhumano y se deshizo como humo, dejando únicamente el olor de flores marchitas y tierra húmeda en el aire. Salimos corriendo de ese sótano, cargando a Lucía, que lloraba y gritaba que se quería quedar con la abuela. Don Esteban nos estaba esperando arriba, pálido como un fantasma. Lucía pasó por sesiones de terapia para lidiar con el trauma, pero ella insistía en que había conversado con la abuela y que estaba diferente, pero todavía era ella. Los terapeutas dijeron que era una forma de que la niña procesara la pérdida, pero yo sabía que había algo más. Durante semanas después de que regresamos a casa, Lucía despertaba a medianoche diciendo que la abuela la estaba llamando por la ventana. Tuve que cambiar de cuarto e instalar rejas en las ventanas para sentirme segura. Su comportamiento solo se normalizó después de que esparcí las cenizas de Aurelia en el mar, como ella siempre había pedido en vida. Pasaron meses desde esos eventos terribles en Zacatecas, y hasta hoy no logro explicar qué realmente pasó.
Lucía parece haber superado el trauma y rara vez menciona a la abuela, pero a veces la cacho viendo rincones vacíos de la casa como si estuviera viendo a alguien. Shade, no sé si crees en vida después de la muerte o en espíritus que se niegan a irse, pero puedo garantizar que existe algo más allá de nuestra comprensión que habita los espacios entre la vida y la muerte. Mi mamá era una mujer buena en vida, pero lo que encontré en ese sótano no era ella. Era algo que había tomado su forma, sus memorias, pero que cargaba un hambre insaciable por algo que no lograba comprender. Tal vez era la soledad de la muerte, tal vez era el amor distorsionado por su nieta, o tal vez era algo mucho más siniestro que se alimenta del luto y la desesperación de los vivos. Mi nombre es Esteban Morales y desde hace más de 20 años trabajo como sepulturero en el Panteón Municipal de Zacatecas. No es un trabajo que muchos escogerían, pero para mí siempre ha sido una profesión digna. Cuido a los muertos con el mismo respeto que cuidaría a los vivos, porque creo que todos merecen descansar en paz. En todos estos años he visto de todo un poco. Familias destrozadas por el dolor, velorios que duraban días enteros, y sí, también cosas raras que preferimos no comentar. Pero lo que pasó en los últimos meses fue algo que nunca había presenciado, y que me hizo cuestionar si realmente conocía todos los horrores que pueden pasar en un panteón. El Panteón de Zacatecas es antiguo, con algunas secciones que datan del siglo XIX. Conozco cada rincón, cada árbol, cada lápida desgastada por el tiempo. Mi rutina siempre ha sido la misma. Llego a las 6 de la mañana, hago una ronda para verificar que esté todo en orden, cuido el mantenimiento y, cuando es necesario, cavo nuevas sepulturas. Trabajo solo la mayor parte del tiempo. Tengo un ayudante, Joaquín, que viene únicamente cuando hay entierros programados. El resto del tiempo soy solo yo, los muertos y el silencio que caracteriza estos lugares. Siempre me ha gustado esa soledad. Hay algo de pacífico en caminar entre las sepulturas al inicio de la mañana, cuando el sol todavía está saliendo y la neblina cubre los cipreses. Los muertos son compañía silenciosa, pero respetuosa. Todo empezó hace como 3 meses. Era un lunes cuando llegué a trabajar y noté algo raro en la sección más nueva del panteón. Una sepultura que yo había cerrado el viernes anterior estaba con la tierra revuelta. No era únicamente un poquito de tierra suelta por el viento o la lluvia. Alguien o algo había cavado ahí. Había pequeños montones de tierra alrededor de la lápida y marcas que parecían arañazos en la superficie. Mi primer pensamiento fueron los perros callejeros que a veces entran al panteón. Pueden cavar hoyos buscando comida o simplemente por instinto. Pero algo no cuadraba. Los hoyos estaban muy organizados, muy intencionales. Tomé mi pala y empecé a arreglar la sepultura. Mientras trabajaba, noté algo que me dejó inquieto. Había arañazos en la tapa del ataúd, marcas profundas en la madera, como si algo hubiera tratado de abrir la tapa por dentro. Debe haber sido algún animal, murmuré para mí mismo, tratando de alejar los pensamientos perturbadores que empezaban a surgir. La semana siguiente, pasó otra vez. Esta vez eran 2 sepulturas, ambas recién cerradas, la misma tierra revuelta, los mismos arañazos en las tapas de los ataúdes. Empecé a preocuparme. Le hablé al administrador del panteón, señor Vázquez, sobre la posibilidad de instalar algunas trampas para animales, o tal vez una barda más alta. Esteban, me dijo, estás trabajando demasiado. Probablemente son únicamente perros o gatos. Arregla las sepulturas y sigue con tu trabajo. Pero yo sabía que no eran animales comunes. Los hoyos estaban muy precisos, muy dirigidos. Y había algo más que me molestaba. Siempre pasaba con sepulturas de personas que habían sido enterradas con joyas o que tenían dientes de oro.
2 semanas después, decidí quedarme en el panteón durante la noche para descubrir qué estaba pasando. Le dije a mi esposa, Carmen, que tenía trabajo extra, pero en realidad quería resolver este misterio de una vez por todas. Me escondí atrás del mausoleo de la familia Herrera, desde donde tenía una buena vista de la sección donde las violaciones estaban pasando. Llevé un termo de café y me preparé para una larga vigilia. Era casi medianoche cuando escuché voces bajas que venían de la entrada del panteón. 3 figuras se acercaban cargando palas y linternas. No eran fantasmas o criaturas sobrenaturales. Eran personas, muy reales y muy vivas. Observé en silencio mientras se dirigían directamente a una sepultura que yo había cerrado 2 días antes. Era la tumba de doña Mercedes, una señora mayor que había sido enterrada con sus anillos de matrimonio y una cadena de oro que era herencia de familia. Los 3 trabajaron en silencio, cavando con eficiencia profesional. En menos de 1 hora habían expuesto el ataúd. Fue entonces que presencié algo que me dejó con náuseas. Abrieron la tapa del ataúd y empezaron a quitar las joyas del cuerpo de doña Mercedes. Vi a uno de ellos usar unas pinzas para arrancar los dientes de oro de la pobre señora. El sonido del metal contra el hueso resonó por la noche silenciosa. Mi primera reacción fue correr hacia ellos y confrontarlos, pero eran 3 hombres jóvenes y fuertes, y yo estaba solo. Además, no sabía si andaban armados. Decidí esperar a que terminaran y se fueran para entonces llamar a la policía. Pero mientras observaba, reconocí a uno de los profanadores. Era Miguel Santana, un muchacho del barrio que conocía desde niño. Su papá había sido enterrado en el panteón algunos años antes. Esto me dejó aún más perturbado. No eran extraños violando el descanso de los muertos. Era gente de la propia comunidad, personas que conocían a las familias enlutadas. Cuando terminaron y cubrieron nuevamente la sepultura, tratando de disimular lo que habían hecho, lo seguí a distancia. Salieron del panteón y se dirigieron a una casa en la periferia de la ciudad. Al día siguiente, no logré concentrarme en el trabajo. La imagen de doña Mercedes siendo profanada no se me quitaba de la cabeza. Decidí que tenía que hacer algo. Primero, fui hasta la casa donde había visto entrar a los profanadores. Era una casa sencilla, pero noté que había un carro nuevo en la cochera y antenas parabólicas en el techo. Para una familia que supuestamente pasaba dificultades, parecían estar viviendo bien. Toqué la puerta y Miguel Santana abrió. Cuando me vio, su cara se puso pálida. «Señor Esteban, ¿qué está haciendo aquí?» «Necesito hablar contigo, Miguel. Es sobre el panteón». Trató de cerrar la puerta, pero yo la sostuve. «Los vi anoche», dije en voz baja. «Vi lo que le hicieron a doña Mercedes». Miguel miró alrededor nerviosamente. Después me jaló adentro de la casa. Dentro de la casa encontré a los otros 2 hombres que había visto la noche anterior. Uno de ellos, que Miguel presentó como su primo Carlos, trató de negar todo. «No sabemos de qué está hablando, viejo». Pero Miguel estaba visiblemente alterado. Sabía que los había cachado en flagrancia. «Escuche, señor Esteban», Miguel dijo, «no es lo que parece. Nosotros necesitamos el dinero. Mi mamá está enferma, necesita medicinas caras. Carlos perdió el trabajo. No le estamos haciendo daño a nadie. No le están haciendo daño a nadie». Exploté. «Están profanando tumbas, robándole a los muertos». «Ya no necesitan esas cosas», dijo Carlos, a la defensiva. «Están muertos. Las joyas nomás se van a pudrir en la tierra». Me quedé horrorizado con su frialdad. ¿Cómo alguien podía justificar algo tan terrible? Miguel, tal vez sintiendo remordimiento, empezó a contar todo. Habían empezado hace algunos meses, inicialmente únicamente revisando sepulturas antiguas en busca de objetos de valor.
pero luego descubrieron que era más fácil y lucrativo enfocarse en los entierros recientes. Observamos los velorios. Miguel confesó. Vemos quién está siendo enterrado con joyas, quién tiene dientes de oro. Esperamos algunos días y entonces violan el descanso eterno de esas personas. Terminé por él. Tenían un comprador en la ciudad, alguien que no hacía preguntas sobre el origen de los objetos. Ya habían profanado más de 10 sepulturas, siempre teniendo cuidado de disimular lo que habían hecho. ¿Los arañazos en las tapas de los ataúdes? Pregunté. ¿Ustedes hacen eso a propósito? Carlos se rió de forma siniestra. Eso es para confundir a gente como usted. Hacemos que parezca que alguien trató de salir del ataúd. Así, si alguien descubre, va a pensar que fue algo sobrenatural. Salí de la casa con la promesa de que pararían inmediatamente con las profanaciones. Pero sabía que no podía confiar en su palabra. Tenía que tomar una decisión, denunciarlos a la policía o tratar de resolver la situación de otra forma. Durante todo el camino de regreso al panteón, pensé en las familias que habían sido violadas. Doña Mercedes, que había trabajado toda la vida para comprar esos anillos. Señor Ramírez, cuyos dientes de oro eran su única riqueza. Todas esas personas merecían descansar en paz con sus pertenencias. Pero también pensé en Miguel, a quien había visto crecer. Su mamá realmente estaba enferma y el sistema de salud público era precario. ¿Acaso tenía derecho de destruir su vida? Esa noche, regresé al panteón e hice algo que nunca había hecho antes. Fui hasta cada sepultura que había sido violada y les pedí perdón a los muertos. Perdónenme, susurré para doña Mercedes. Debería haberlos protegido mejor. Al día siguiente, tomé mi decisión. Fui a la delegación y le conté todo al delegado Herrera. No podía permitir que eso siguiera, independientemente de las circunstancias. Miguel y sus cómplices fueron arrestados una semana después, cuando trataron de profanar otra sepultura. La policía los cachó en flagrancia, siguiendo mi información sobre sus métodos y horarios. Durante el juicio, muchas familias descubrieron que sus seres queridos habían sido violados. Su dolor y coraje eran palpables. Algunas me culparon por no haber actuado más temprano. Miguel fue condenado a 3 años de prisión. Antes de ser llevado, me miró con odio. Usted destruyó a mi familia, Esteban. Mi mamá se va a morir por su culpa. Sus palabras me atormentaron por semanas. Hoy, meses después, el panteón regresó a la normalidad. Instalamos cámaras de seguridad y aumentamos las rondas nocturnas. No ha habido más violaciones de sepulturas, pero algo cambió en mí. Cuando camino entre las lápidas, ya no siento la misma paz de antes. Veo cada sepultura y me pregunto si los muertos realmente descansan en paz o si todavía cargan la violación que sufrieron. A veces, principalmente en las noches de luna llena, siento como si los muertos me observaran. No con coraje, sino con una tristeza profunda. Como si supieran que fallé en protegerlos cuando más me necesitaban. Carmen dice que debo dejar de culparme, que hice lo correcto al denunciar a los profanadores. Pero en las madrugadas silenciosas, cuando estoy solo entre las tumbas, no puedo evitar pensar que tal vez llegué demasiado tarde. Los muertos merecen descansar en paz. Y es mi trabajo garantizar que eso pase, aunque eso signifique cargar el peso de la culpa por el resto de la vida. Porque al final, todos vamos a acabar aquí. Y cuando llegue mi hora, espero que alguien cuide mi descanso con más eficiencia de la que yo cuidé el de ellos. Conseguí ese trabajo de vigilante nocturno porque realmente necesitaba dinero. Vivía en Zacatecas en esa época, y las oportunidades no eran muchas por allá. El sueldo no era gran cosa, pero pagaba las cuentas y me permitía estudiar durante el día.
La empresa que me contrató cuidaba la seguridad de varios establecimientos comerciales de la ciudad y me asignaron a un edificio antiguo en el centro histórico. Era un lugar que ya había sido una tienda departamental importante en los años 80, pero ahora estaba medio abandonado. Solo funcionaba una parte pequeña en la planta baja, vendiendo ropa y accesorios básicos. El resto del edificio se quedaba vacío, con los pisos superiores llenos de inventario viejo y muebles cubiertos por sábanas. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y duraba hasta las 6 de la mañana. Era un trabajo tranquilo, básicamente hacer rondas cada 2 horas y estar al pendiente de los monitores. El primer día, el supervisor me enseñó todo el edificio y me explicó la rutina. Era un hombre mayor, medio serio, que trabajaba ahí desde hacía años. Cuando llegamos al segundo piso, donde estaban los maniquíes antiguos de la época dorada de la tienda, se paró enfrente de uno en particular. Era un maniquí de novia, con un vestido amarillento por el tiempo, posicionado en una vitrina empolvada al fondo del pasillo. El supervisor me miró directo a los ojos y me dijo que nunca moviera ese maniquí, que nunca me acercara mucho a él. Dijo que era una regla de la empresa, que todos los vigilantes sabían eso. Me pareció raro, pero no pregunté mucho. Pensé que tal vez era alguna pieza valiosa o algo así. También me avisó que siempre hiciera las rondas en pareja en los pisos superiores, nunca solo. Dijo que era por seguridad en caso de que pasara algún accidente. Las primeras semanas fueron normales. Hacía las rondas con Rodrigo, que era el otro vigilante del turno. Era un cuate buena onda, más o menos de mi edad, y nos llevábamos bien. Durante las rondas, siempre pasábamos por el segundo piso, y yo siempre le echaba un ojo a ese maniquí de la novia. Siempre estaba en la misma posición, con la cabeza ligeramente volteada hacia la izquierda, viendo hacia la ventana. El vestido estaba medio arrugado, pero siempre de la misma forma. Rodrigo nunca comentaba nada sobre el maniquí, y yo tampoco tocaba el tema. Hacíamos la ronda, checábamos que estuviera todo normal, y bajábamos a la sala de monitoreo. El trabajo era realmente tranquilo, y me estaba empezando a acostumbrar a la rutina. El edificio hacía algunos ruidos normales durante la noche, madera tronando, viento pegando en las ventanas, nada del otro mundo. Después de un mes trabajando ahí, Rodrigo pidió su renuncia. Dijo que había conseguido un trabajo mejor, durante el día. Me quedé medio triste porque habíamos hecho buena mancuerna, pero entendí su decisión. La empresa dijo que iba a contratar a otro vigilante, pero que por mientras yo tendría que hacer el turno solo. Me subieron un poquito el sueldo para compensar, entonces acepté sin problema. Pensé que no sería muy diferente. Ya conocía bien el edificio y la rutina. En la primera noche solo, hice todo como siempre lo hacía, no más que ahora sin compañía. Cuando llegué al segundo piso para hacer la ronda, pasé por el maniquí de la novia como siempre. Pero esta vez, tuve la impresión de que algo estaba diferente. La cabeza parecía estar un poquito más volteada hacia la derecha de lo que recordaba. Me quedé viendo por unos segundos, tratando de estar seguro, pero no logré decidir si realmente había cambiado o si era solo mi imaginación. En las noches siguientes, siempre que pasaba por el maniquí, le ponía más atención a su posición. Algunas veces parecía estar exactamente como siempre había estado. Otras veces tenía la sensación de que había algo diferente. Empecé a ponerme medio paranoico con eso, siempre viendo con más cuidado, tratando de memorizar exactamente cómo estaba. Una noche, tuve la certeza absoluta de que la cabeza estaba volteada más hacia la derecha que la noche anterior. Me quedé ahí parado por unos 5 minutos, viendo fijamente, tratando de entender qué estaba pasando. Pensé que tal vez alguien de la limpieza o del mantenimiento había movido el maniquí durante el día, aunque con la orientación de no tocarlo. O tal vez me estaba imaginando cosas por el cansancio y la soledad del trabajo nocturno. Decidí
no darle mucha importancia, pero seguí observando todas las noches. El problema es que la sensación de que algo estaba cambiando nomás aumentaba. Después de 2 semanas haciendo el turno solo, estaba seguro de que el maniquí se estaba moviendo. No era algo drástico u obvio, sino cambios sutiles en la posición de la cabeza, a veces en la inclinación del cuerpo. Una noche, la cabeza estaba volteada hacia la izquierda. En la otra estaba más centrada. Después, ligeramente hacia la derecha. Empecé a preocuparme en serio, no solo por lo que estaba viendo, sino por la posibilidad de estar perdiendo la cordura. El trabajo nocturno puede afectar la cabeza de las personas, eso lo sabía. Tal vez era solo cansancio, estrés o algún tipo de alucinación causada por la falta de sueño adecuado. Pero los cambios parecían tan reales, tan concretos. Lograba ver claramente las diferencias de una noche a otra. Pensé en platicar con el supervisor sobre esto, pero tenía miedo de parecer loco y perder el trabajo. Necesitaba ese trabajo. No me podía dar el lujo de que me corrieran por estar viendo cosas. Fue entonces que decidí documentar todo. Empecé a tomarle fotos al maniquí con mi celular todas las noches, siempre del mismo ángulo, para poder comparar después. En la primera semana de fotos, las diferencias se volvieron gritantes. Puse las imágenes lado a lado en la pantalla de la computadora y pude ver claramente que la posición de la cabeza cambiaba de una noche a otra. No era mi imaginación, no era cansancio, no era paranoia. El maniquí realmente se estaba moviendo. Me quedé viendo esas fotos por horas, ampliando, comparando cada detalle. La evidencia estaba ahí, irrefutable. Sentí un frío en el estómago que nunca había sentido antes. Era una mezcla de alivio por saber que no me estaba volviendo loco y terror absoluto por confirmar que algo sobrenatural estaba pasando ahí. No sabía qué hacer con esa información. ¿Enseñársela a alguien? ¿Seguir trabajando como si nada estuviera pasando? ¿Renunciar e inventar alguna excusa? Decidí seguir trabajando y observando, pero ahora con mucho más cuidado. Empecé a ponerle atención a otros detalles durante las rondas, buscando cualquier cosa fuera de lo normal. El edificio siguió con los mismos ruidos de siempre. Nada había cambiado en la rutina. Solo el maniquí siguió con esos movimientos sutiles. Algunas noches se quedaba en la misma posición, otras cambiaba ligeramente. No logré identificar un patrón específico. Seguí tomando fotos todas las noches, creando un archivo con decenas de imágenes que comprobaban el movimiento. Le enseñé las fotos a un amigo mío, sin contarle dónde trabajaba o dar muchos detalles. Él también logró ver las diferencias, confirmó que realmente había movimiento. Esto me tranquilizó un poco, por lo menos sabía que no me estaba imaginando cosas, pero al mismo tiempo, aumentó mi ansiedad sobre lo que realmente estaba pasando en ese lugar. Una noche, estaba en la sala de monitoreo viendo los monitores cuando decidí enfocar la cámara del segundo piso en el maniquí de la novia. La calidad de la imagen no era muy buena, pero se podía ver el maniquí claramente. Me quedé ahí observando por unos 20 minutos, nomás viendo la pantalla. De repente, vi la cabeza del maniquí moverse muy lentamente hacia la derecha. Fue un movimiento casi imperceptible, que duró unos segundos, pero lo vi claramente. Mi corazón se disparó, empecé a sudar frío. Seguí viendo fijamente el monitor, esperando ver algún movimiento más. Por unos 10 minutos nada pasó. El maniquí se quedó parado en la nueva posición. Entonces, lentamente, la cabeza empezó a voltearse hacia mi dirección. No directamente hacia la cámara, sino como si estuviera viendo algún punto cerca de ella. El movimiento era tan lento que casi parecía natural, como si fuera una persona real volteándose despacio. Me quedé hipnotizado viendo esa escena. Era imposible, pero estaba pasando justo enfrente de mí. El maniquí siguió volteando la cabeza lentamente
hasta que se quedó viendo directamente a la cámara. Aunque con la calidad mala de la imagen, podía sentir que me estaba viendo. No eran ojos reales, claro, pero la sensación era de que había alguna conciencia ahí, algo observándome a través de esa cara de plástico. Me quedé paralizado por unos minutos sin poder quitar la vista de la pantalla. Entonces el maniquí regresó lentamente a la posición original, como si nada hubiera pasado. Apagué el monitor inmediatamente y me quedé ahí sentado, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mi primera reacción fue salir corriendo de ese lugar y nunca regresar. Pero necesitaba el trabajo, y una parte de mí quería entender qué estaba pasando. En las noches siguientes, seguí observando el maniquí a través de las cámaras. El movimiento se repitió algunas veces, siempre de la misma forma lenta y deliberada. A veces se quedaba noches enteras sin moverse. Otras veces se movía varias veces durante el turno. Empecé a darme cuenta de que los movimientos pasaban más frecuentemente cuando yo estaba observando a través de las cámaras. Era como si supiera que lo estaban vigilando y reaccionara a eso. Esta percepción me dejó aún más perturbado. No era únicamente un objeto moviéndose al azar, había una inteligencia detrás de eso. Algo que percibía mi presencia y respondía a ella. Pensé varias veces en contarle al supervisor sobre lo que estaba viendo, pero me acordé de su aviso el primer día. Sabía algo sobre ese maniquí, tenía certeza de eso. La orientación de no moverlo no era por nada. Empecé a investigar sobre la historia del edificio. Descubrí que tenía más de 100 años y que ya había funcionado como varios tipos de establecimiento a lo largo del tiempo. En los años 40, había sido una funeraria. En los años 60, se volvió una tienda de ropa femenina. En los años 80, se transformó en la tienda departamental que conocía. Encontré algunas noticias viejas sobre accidentes y muertes que habían pasado en el edificio a lo largo de los años, pero nada muy específico o fuera de lo común. No logré encontrar ninguna información sobre el maniquí de la novia específicamente. Les pregunté a algunos conocidos más grandes sobre el lugar, pero nadie sabía nada muy relevante. Era como si la historia de ese maniquí fuera un secreto bien guardado. Esto solo aumentó mi curiosidad y mi ansiedad sobre toda la situación. Después de 2 meses observando y documentando los movimientos, decidí intentar un enfoque diferente. En lugar de solo observar a través de las cámaras, decidí quedarme en el segundo piso durante parte de la noche, escondido atrás de unas cajas, observando el maniquí directamente. En el primer intento, me quedé ahí por 2 horas y nada pasó. El maniquí permaneció completamente inmóvil. La segunda noche, lo mismo. Empecé a pensar que tal vez solo se movía cuando no había nadie cerca, o cuando yo estaba observando a través de las cámaras. En la tercera noche de observación directa, algo diferente pasó. Llevaba ahí como 1 hora cuando escuché un ruido muy bajo, como un susurro o un suspiro. Vino de la dirección del maniquí, pero cuando lo miré, estaba en la misma posición de siempre. Me puse más atento a los sonidos y el ruido se repitió algunas veces durante la noche. El sonido era muy sutil, casi imperceptible, pero definitivamente venía del maniquí. Era como si fuera una respiración muy baja y lenta, o tal vez el sonido de tela moviéndose. En las noches siguientes, seguí escuchando esos ruidos cuando me quedaba cerca del maniquí. A veces eran más frecuentes, otras veces casi no pasaban. Empecé a grabar los sonidos con el celular, pero cuando los reproducía después, no lograba escuchar nada claramente. Era como si los ruidos solo fueran audibles cuando yo estaba físicamente presente en el lugar. Esto me hizo pensar que tal vez había algún tipo de energía o presencia ligada a ese maniquí que solo se manifestaba en presencia de personas. Una especie de interacción que necesitaba proximidad física para pasar. La idea me daba escalofríos,
pero al mismo tiempo me fascinaba de una forma rara. Una noche, mientras estaba escondido observando el maniquí, vi algo que cambió completamente mi percepción sobre toda la situación. Eran como las 3 de la mañana cuando me di cuenta de que el vestido del maniquí se estaba moviendo ligeramente, como si hubiera una brisa muy suave. Pero no había viento en el piso, todas las ventanas estaban cerradas. El movimiento era muy sutil, únicamente las orillas del vestido balanceándose de forma casi imperceptible. Seguí observando y vi que el movimiento se intensificó gradualmente. Ya no era solo el vestido, sino todo el cuerpo del maniquí que parecía estar moviéndose de forma muy lenta y rítmica. Era como si estuviera respirando. Un maniquí de plástico respirando. La visión era tan surreal que por un momento pensé que estaba soñando, pero estaba completamente despierto, y lo que veía era real. Me quedé observando esa respiración por casi una hora. El movimiento era constante y rítmico, definitivamente no era causado por ningún factor externo. Había algo dentro de ese maniquí, alguna fuerza o energía que lo animaba. Cuando el movimiento finalmente paró, el maniquí regresó a su posición estática normal, como si nada hubiera pasado. Salí de ahí completamente alterado. No logré hacer el resto de la ronda esa noche. Me quedé en la sala de monitoreo hasta el final del turno, tratando de procesar lo que había visto. Era obvio que ese no era un maniquí común. Había algo sobrenatural pasando ahí, algún tipo de manifestación que no lograba explicar. Pensé seriamente en renunciar, pero una parte de mí quería entender mejor qué estaba pasando. Era como si me estuviera atrayendo ese misterio. En los días siguientes, investigué sobre manifestaciones sobrenaturales en objetos, posesiones, energías residuales y cosas así. Leí varias historias parecidas, personas que relataban objetos que se movían solos, muñecos que cambiaban de posición, maniquíes que parecían estar vivos. Algunas explicaciones hablaban sobre espíritus atrapados en objetos, otras sobre energías negativas acumuladas a lo largo del tiempo. No sabía si creía en esas cosas, pero lo que estaba viendo era muy real para ser ignorado. Empecé a llevar una cámara mejor al trabajo, tratando de capturar evidencias más claras de los movimientos. Conseguí algunas filmaciones interesantes, pero nada que fuera completamente conclusivo. Las imágenes siempre salían medio borrosas o con interferencia cuando algo realmente significativo pasaba. Era como si hubiera algún tipo de campo de energía que interfería con los equipos electrónicos. Después de 3 meses trabajando en ese lugar, ya me había acostumbrado a los movimientos del maniquí. Sabía más o menos cuándo esperar actividad y cuándo se quedaría quieto. Desarrollé una especie de rutina de observación, siempre tomando fotos, haciendo anotaciones sobre los movimientos, grabando los sonidos. Era como si estuviera conduciendo una investigación científica sobre un fenómeno paranormal. Mi familia y amigos empezaron a notar que estaba más tenso y ansioso, pero yo no le contaba a nadie lo que realmente estaba pasando en el trabajo. Sabía que nadie creería, y yo mismo todavía tenía dificultad para aceptar completamente la realidad de la situación. Pero las evidencias estaban ahí, acumulándose noche tras noche. No era imaginación, no era cansancio, era algo real e inexplicable. Una noche pasó algo que me hizo repensar toda la situación. Estaba haciendo la ronda normal cuando llegué al segundo piso y vi que el maniquí ya no estaba en la vitrina. Busqué por todo el piso y lo encontré en medio del pasillo, parado como si hubiera caminado hasta ahí. El vestido estaba arreglado, la postura era natural, pero definitivamente ya no estaba en el lugar original. Me quedé paralizado por unos minutos viendo esa escena imposible. Un maniquí que se había movido solo por varios metros. No había manera de explicar eso de forma racional.
Ningún empleado tenía acceso al edificio durante la noche y yo era el único presente ahí. Lentamente, me acerqué al maniquí y lo empujé de regreso a la vitrina. Era pesado y sólido. Definitivamente no era algo que pudiera moverse solo por medios convencionales. Pero había pasado, y yo había visto el resultado. Esa misma noche, decidí confrontar la situación directamente. En lugar de únicamente observar y documentar, decidí tratar de establecer algún tipo de comunicación con lo que fuera que estuviera animando ese maniquí. Me quedé en el segundo piso, cerca de la vitrina, y empecé a hablar en voz baja. Pregunté quién estaba ahí, qué quería, por qué se estaba manifestando. Al principio, nada pasó, pero después de unos minutos, escuché esos susurros otra vez, más claros esta vez. No lograba entender palabras específicas, pero había definitivamente un intento de comunicación. El maniquí empezó a moverse ligeramente, la cabeza volteándose hacia mi dirección. Era una sensación rara, como si estuviera conversando con alguien, pero a través de un medio muy limitado y distorsionado. Seguí tratando de establecer contacto por como una hora, pero no logré obtener respuestas claras. Después de esa noche, mi relación con el maniquí cambió completamente. Ya no era solo miedo o curiosidad, sino una especie de familiaridad extraña. Empecé a saludarlo cuando llegaba al turno, a hablar con él durante las rondas. Puede parecer locura, pero había una presencia ahí, una conciencia que respondía a la interacción humana. Los movimientos se volvieron más frecuentes y más deliberados. A veces, cuando estaba en la sala de monitoreo, veía al maniquí voltearse hacia la cámara, como si supiera que lo estaba observando. Era una comunicación silenciosa, pero real. Empecé a sentirme menos solo durante los turnos nocturnos. Era como si tuviera un compañero raro, pero constante. Mi familia notó que estaba menos estresado, más adaptado al trabajo nocturno. Claro que no podía explicar la verdadera razón. Trabajé en ese lugar por 6 meses más, siempre manteniendo esa relación peculiar con el maniquí de la novia. Nunca descubrí quién o qué estaba detrás de esas manifestaciones. Investigué más sobre la historia del edificio. Platiqué discretamente con ex empleados, pero nunca encontré una explicación definitiva. El supervisor que me orientó el primer día se jubiló, y el nuevo nunca mencionó nada sobre el maniquí. Era como si fuera un secreto que únicamente algunos conocían. Eventualmente, conseguí un trabajo mejor durante el día y dejé ese lugar. En mi último turno, pasé tiempo extra en el segundo piso, despidiéndome de esa presencia misteriosa. El maniquí se quedó inmóvil durante toda la despedida, pero sentía que había una comprensión mutua ahí. Hoy, años después, todavía pienso en esa experiencia. Fue una de las cosas más raras que he vivido, pero también una de las más fascinantes. Cambió completamente mi percepción sobre lo que es posible en el mundo. A veces paso enfrente del edificio y me pregunto si el maniquí todavía está ahí, si todavía se mueve durante las noches, si el nuevo vigilante se dio cuenta de algo. Nunca regresé a verificar. Prefiero guardar esa experiencia como fue. Una memoria única de un encuentro con algo inexplicable, algo que desafía nuestra comprensión normal de la realidad. No sé si era un espíritu, una energía residual, o algún fenómeno que la ciencia todavía no logra explicar, pero sé que fue real y que cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Mi nombre es Alejandro y durante 15 años dediqué mi vida a la enseñanza de historia en una secundaria de Zacatecas. Prefiero no mencionar el nombre de la institución por razones que quedarán claras a lo largo de esta narrativa, pero puedo decir que es una escuela centenaria, ubicada en el centro histórico de la ciudad, que ya ha formado generaciones de estudiantes zacatecanos.
Siempre creí que la educación era mi vocación. Desde joven, soñaba con inspirar mentes jóvenes, transmitir conocimiento y hacer la diferencia en la vida de mis alumnos. Pero lo que descubrí en esa escuela me hizo cuestionar no únicamente mi carrera, sino también mi propia cordura. Llegué a la escuela en marzo de 1999, contratado para sustituir a un profesor que había pedido cambio repentinamente. En ese momento, pensé que había tenido suerte. Conseguir una plaza en una escuela tradicional de Zacatecas era considerado un privilegio. El edificio era imponente, construido a principios del siglo XX con esa arquitectura colonial que caracteriza nuestra ciudad. Pasillos largos con techos altos, patios internos con arcadas y una biblioteca que parecía sacada de una película antigua. A primera vista, era exactamente el tipo de ambiente académico que siempre había soñado. La directora, señora Esperanza Morales, me recibió con cordialidad, pero noté algo raro en su expresión cuando me enseñaba las instalaciones. Había una tensión subyacente, como si estuviera omitiendo información importante. «Profesor Vázquez», me dijo mientras caminábamos por los pasillos, «esta es una escuela con mucha historia. Algunas veces, esa historia puede ser pesada. Pero estoy segura de que un educador experimentado como usted sabrá lidiar con cualquier desafío». En ese momento, pensé que se refería a problemas disciplinarios o dificultades académicas comunes. Qué equivocado estaba. Mi primera semana fue normal. Los alumnos parecían receptivos, aunque noté una apatía generalizada que era rara para jóvenes de esa edad. Era como si una neblina de desánimo flotara sobre toda la escuela. La primera cosa rara que noté fue con mis materiales didácticos. Libros que había comprado recientemente empezaron a presentar señales de deterioro acelerado. Las páginas se amarilleaban de la noche a la mañana. Las portadas se desgastaban como si tuvieran décadas de uso. «Debe ser la humedad», me decía, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero no eran únicamente los libros. El proyector que usaba para presentaciones fallaba constantemente, siempre en los momentos más importantes de las clases. El pizarrón, por más que lo limpiara, siempre amanecía con marcas raras, como si alguien hubiera escrito algo y después lo hubiera borrado mal. Conforme pasaban las semanas, empecé a sentir algo que nunca había experimentado antes. Una dificultad creciente para enseñar. No era falta de conocimiento o preparación. Era como si mi capacidad natural de transmitir información estuviera siendo drenada. Alumnos que al principio parecían interesados, empezaron a demostrar una apatía profunda. No era rebeldía o desinterés típico de la adolescencia. Era algo más sombrío, como si la propia voluntad de aprender estuviera siendo chupada de ellos. «Profesor», me dijo una alumna llamada Sofía después de una clase particularmente difícil, «¿por qué es tan difícil poner atención aquí? En casa logro estudiar, pero en este salón es como si mi mente se pusiera nebulosa». No sabía qué responder. Estaba sintiendo exactamente lo mismo. Fue en mayo que los eventos realmente raros empezaron. Algunos alumnos empezaron a reportar experiencias perturbadoras en ciertas áreas de la escuela. El gimnasio era el lugar más problemático. Durante las clases de educación física, varios estudiantes reportaron haber visto figuras sombrías en las gradas. El profesor de educación física, señor Ramírez, confirmó que había algo raro en ese lugar. «Alejandro», me dijo durante el recreo, «ya trabajo aquí desde hace 10 años y puedo garantizar que hay algo malo con ese gimnasio. Los alumnos se ponen nerviosos, algunos hasta se niegan a entrar, y yo también siento una presencia ahí». Los baños eran otro punto focal de actividad rara. Alumnos reportaban escuchar llantos que venían de cabinas vacías, llaves que se abrían solas y una sensación constante de estar siendo observado.
Movido por la curiosidad y la creciente preocupación con el ambiente escolar, decidí investigar la historia de la escuela. Pasé tardes enteras en la biblioteca municipal, investigando registros antiguos y periódicos de la época. Lo que descubrí me dejó horrorizado. La escuela había sido escenario de por lo menos 5 suicidios de estudiantes a lo largo de sus décadas de funcionamiento. El primero había ocurrido en 1923, únicamente 3 años después de la inauguración. Un joven de 16 años llamado Eduardo Mendoza se había colgado en el gimnasio después de reprobar en varias materias. En 1945, una muchacha de 15 años, María, se había aventado de la ventana del tercer piso después de ser humillada públicamente por un profesor. En 1967, otro estudiante había tomado veneno en los baños del segundo piso. Los casos más recientes habían ocurrido en 1985 y 1991. De maneras que prefiero ni comentar. Conforme el año lectivo avanzaba, mi propia condición se deterioraba. Mis clases, antes dinámicas y envolventes, se volvieron monótonas y confusas. Perdía el hilo a la mitad de las explicaciones. Olvidaba conceptos básicos que conocía desde hacía años. Mi esposa, Elena, notó el cambio en casa. Alejandro, ya no eres el mismo desde que empezaste a trabajar en esa escuela. Llegas a casa agotado, como si hubieras peleado una batalla. Tenía razón. Cada día en la escuela era una lucha contra una fuerza invisible que parecía chupar mi energía vital y mi capacidad intelectual. En septiembre, las actividades paranormales se intensificaron drásticamente. Ya no eran únicamente reportes aislados de alumnos. Profesores y empleados empezaron a presenciar eventos inexplicables. Durante una junta de profesores en la biblioteca, todos los libros de un estante se cayeron simultáneamente sin que nadie los tocara. El director trató de explicar como un pequeño temblor, pero no había registro de actividad sísmica ese día. En el gimnasio, durante una presentación escolar, las luces se apagaron y prendieron repetidamente, creando un efecto estroboscópico aterrador. Varios alumnos se desmayaron y la presentación tuvo que ser cancelada. Pero lo más perturbador pasó en mi propio salón de clases. Durante una clase, todos los pupitres se movieron unos centímetros, creando un ruido ensordecedor. Los alumnos salieron corriendo y me quedé solo, observando los pupitres regresar lentamente a sus posiciones originales. Fue en octubre que tuve mi experiencia más aterradora. Estaba trabajando tarde, preparando clases para el día siguiente, cuando escuché pasos en el pasillo. Pensé que era el conserje, pero cuando salí a verificar, el pasillo estaba vacío. Decidí hacer una ronda por la escuela para estar seguro de que estuviera todo cerrado. Cuando pasé por el gimnasio, la puerta estaba entreabierta, aunque estaba seguro de que estaba cerrada. Entré para verificar y vi algo que me heló la sangre. Una figura translúcida de un joven estaba colgada de las vigas del techo. Corrí fuera del gimnasio y no paré hasta llegar a casa. A la mañana siguiente, fui directo al despacho de la directora. Le conté todo lo que había descubierto, todas las experiencias paranormales, toda la historia sombría de la escuela. Señora Morales me escuchó en silencio, con una expresión que mezclaba tristeza y resignación. Profesor Vázquez, me dijo finalmente, usted no es el primero en descubrir estas cosas. Varios profesores a lo largo de los años han hecho los mismos descubrimientos. Algunos pidieron cambio, otros trataron de luchar contra esto. ¿Y qué pasó con ellos? Algunos lograron hacer cambios temporales, pero la escuela siempre regresa a lo que era. Es como si tuviera una voluntad propia, una necesidad de mantener este ciclo de sufrimiento. Decidí hacer un último intento de romper el ciclo. Organicé juntas con los padres, propuse cambios en el sistema de evaluación. Traté de crear un ambiente más acogedor para los estudiantes. Por algunas semanas,
pareció funcionar. Los alumnos se pusieron más animados. Las manifestaciones paranormales disminuyeron. Mi propia capacidad de enseñar empezó a regresar. Pero entonces, como si la propia escuela estuviera reaccionando a los cambios, todo empeoró drásticamente. Equipos se descomponían diariamente. Alumnos empezaron a tener crisis de ansiedad inexplicables y yo sentía como si estuviera siendo físicamente drenado cada día. En diciembre de 1999, tomé la decisión más difícil de mi carrera. Renuncié. Hoy, más de 20 años después, trabajo en una escuela diferente en Guadalajara. Nunca más experimenté nada parecido a lo que viví en esa escuela en Zacatecas. A veces leo noticias sobre la escuela. Todavía funciona, todavía forma estudiantes, pero de vez en cuando hay reportes de problemas disciplinarios o dificultades académicas inexplicables. Sé que otros profesores pasaron por la misma experiencia que yo. Algunos resisten más tiempo, otros salen rápidamente, pero la escuela continúa, alimentándose del sufrimiento académico, perpetuando un ciclo que empezó hace casi un siglo. Aprendí que hay lugares donde el sufrimiento humano se acumula como sedimento, creando una energía tóxica que contamina todo alrededor. Y a veces, lo único que podemos hacer es reconocer nuestra impotencia e irnos antes de que nos volvamos parte del problema.